La presencia del doctor Fernando Cabrini, director del Centro de Salud Eduardo Laurencena. El gusto de saludarlo, doctor. Hola Gustavo, buenos días a toda nuestra audiencia. ¿Qué tal? Bueno, bien, con mucho trabajo, muchísimo. Hay mucho trabajo. Cada día se está diseminando el virus. Me voy a levantar los anteojos porque una cuestión de que se empaña esto, así que si me permiten. Sí, cada día hay mayor cantidad de personas que se ponen en contacto con el virus. Y claro, la realidad de esta situación indica que una persona que de alguna manera entró en contacto, ya sabemos que todos los contactos de esa persona empiezan a ser sospechosos, por lo menos, y por lo tanto, ojalá todo terminara con un solo contacto, ¿no? A partir de ahí hay que identificar los eventuales contactos estrechos, hay que hacer un seguimiento y por esa razón decimos que una persona en contacto puede significar que haya 5 más sospechosos. Bien, vamos a actualizar, si le parece, se hace cada 48 horas, pero vamos a tener un adelanto del próximo parte informativo con respecto a la situación epidemiológica de Aranguren, doctor. Bueno, sí, cómo no. En estos momentos en nuestra localidad tenemos una persona que ha sido catalogada como positiva. Esa persona está relativamente asintomática y por supuesto aislada él y su grupo familiar y no faltan muchos días para que quede ya directamente liberada de esta situación. Recuperados, o sea, personas que han dado positiva en nuestra localidad ya son 3, por lo tanto ya han cumplido su aislamiento y bueno, por más que han dado positivo, han cumplido la cuarentena y ya están en condiciones de desempeñar su vida en forma normal. Actualmente queda un hisopado en estudio que estamos esperando, como siempre, ansiosamente el resultado de ese hisopado. Porque bueno, claramente la situación cambia. Si es negativo el resultado de ese hisopado, se terminan muchas cosas. Pero bueno, si es positivo, hay que empezar incluso a tomar decisiones con personas que han estado cercanas. Y en este momento tenemos hasta las 10 de la mañana de hoy 45 personas aisladas, que están, eso significa que están en su domicilio, deberían estar en su domicilio, han sido notificados. La gran mayoría de las personas aisladas están asintomáticas o con síntomas menores. Se está haciendo un seguimiento por vía telefónica y en muchos casos en forma personal. Se llega a su domicilio para saber cómo están y como digo, prácticamente casi todas las personas aisladas están asintomáticas. Pero bueno, como esto es absolutamente móvil, hoy nomás en la mañana de hoy, en las últimas 2 horas, hemos tenido que concurrir a 3 domicilios diferentes porque hay personas que han presentado síntomas compatibles con COVID, bueno, diferentes tipos de síntomas. Y esto significa que al entrar en contacto con estas 3 personas que han tenido síntomas, hemos tenido que recurrir al domicilio para aislarla a esa persona y para, por lo tanto, al aislar a esa persona, aislar el grupo familiar. En este momento, hasta las 10 de la mañana, como yo les decía recién, había 45 personas aisladas y ahora estamos teniendo 60 personas aisladas. 60 personas aisladas es el último dato, es la última información que tenemos pasadita a las 12 del mediodía este 5 de octubre. Sí, ni más ni menos. Hasta hace un ratito, 45, hemos aislado a 14 personas más, así que son 59 para mayoría. Bueno, y caso en estudio me dijo solo uno. En este momento hay un solo caso en estudio, esperamos el resultado, pero también hay que aclarar para que la gente sepa que hay un solo caso en estudio, ya estudiado, que estamos esperando el resultado, pero hay prácticamente 4 personas que van a ser hisopadas y bueno, esperaremos lamentablemente el hisopado. Es bueno que la gente de Aranguren lo sepa. El hisopado que indica contacto con el virus
no sale de un día para otro. Nosotros estamos viendo que si hisopamos a una persona hoy y estamos notando que hay un mínimo de 4 días, entre 4 y 6 días para tener los resultados. Esto genera ansiedad en la persona que ha recibido el hisopado. En el grupo, en el entorno también se genera toda la misma ansiedad y hasta yo diría que todos estamos ansiosos por conocer los resultados. Pero es bueno que se sepa esta realidad. Al realizarse un hisopado en una persona para saber si ha tenido contacto o no con el virus, o sea, si es positivo o no, se hace el hisopado y hay que saber que por situaciones completamente ajenas a nosotros, ajenas a la municipalidad, ajenas a la policía y ajenas al centro de salud, se demoran 4, 5, 6 días los hisopados. Y esto tiene una razón claramente justificada. La cantidad de hisopados que hay hoy en día es muy alta y entonces los laboratorios o el laboratorio que nos da los resultados dependientes del Ministerio de Salud Pública está abarrotado de estudios. Y por más que querramos tenerlos mañana es imposible. Hay que saber que se hace el hisopado y tenemos 4 a 6 días para esperar el resultado. Bien, doctor, ¿cuántos descartados tenemos hasta el momento? 9 descartados. Esto parece que se puso. Te pediría que si vos me lo podés tener. Descartados 9, hay ya 9 personas que han sido descartadas, o sea que han sido negativos. Y también vale la pena mencionar que estamos notando que por suerte de las personas hisopadas, la mayoría está dando negativo, se descarta la posibilidad. Bueno, es un buen dato y sin duda habla a las claras, digamos que se van tomando las medidas, más allá de que, como decíamos, iba a llegar el virus y bueno, y sin duda que justamente ahora hay que prestar mayor atención a todos los cuidados que siempre hemos remarcado, doctor. Y también otra de las cuestiones que queremos aclarar de alguna manera es el tema de los aislamientos. ¿Cuál es el criterio para aislar? ¿Qué pasa cuando una empresa de afuera, puede ser una empresa que tenga, digamos, asentamiento en la región, pero que tenga dueños en Crespo, en otra localidad, o Ramírez, manda una persona, digamos, a aislar y no informa al centro de salud? Bueno, se aísla en principio a todas aquellas personas que a través del interrogatorio que hacemos con algún caso sospechoso, se demuestra que han tenido algún tipo de contacto estrecho de alguna manera. Es decir, contacto estrecho significa que han tenido una cercanía con esa persona, que han estado un tiempo relativamente importante, se habla de 15 minutos, pero es un poco arbitrario eso, y entonces esa persona se la considera contacto y por lo tanto se la tiene que aislar. Aislar significa que en la medida en que nosotros hacemos el contacto con una persona con un posible COVID, el resto del grupo conviviente, las personas que están con él, tienen que quedar aislados hasta tener los resultados. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos 2 tipos de problemas que han ocurrido en todos lados, no solamente en Aranguren, pero sucede que hay empresas que toman la determinación de con alguno de sus empleados hisoparlos o aislarlos, lo cual en principio no está mal, porque de alguna manera plantean la posibilidad de hacer lo más preventivo posible la situación. Pero sí, esas empresas al tomar esas decisiones deben comunicarse con el centro de salud lo más tempranamente posible para que las autoridades de salud estén en contacto estén en conocimiento de esa situación y se los pueda evaluar por vía telefónica o personalmente y registrar sobre todo esas personas aisladas. Así que es muy importante que una empresa de la zona, si toma la decisión de aislar a algún grupo de personas, que se comunique con el centro de salud, porque el centro de salud y el COES tienen la necesidad de estar en conocimiento de eso. Lamentablemente ha pasado
que una empresa toma esa decisión, nosotros no lo conocemos y por ahí nos enteramos de que hay personas aisladas 2 o 3 días después que han sido aisladas. O sea que, de cualquier forma, hemos hablado ya en ese sentido para que esto no sea posible o se minimice esa situación. Y la otra situación también que hemos tenido es que hay médicos que han estado en contacto con algunos pacientes y han decidido de motus propio decidir el aislamiento de esos pacientes. Y también está bueno que un colega, que un médico, al considerar un cuadro clínico sospechoso, aísla a la persona, pero también hemos hablado que los colegas tienen que dar conocimiento al centro de salud, no a nuestro centro de salud de Aranguren exclusivamente, sino al centro de salud de la zona. En otras palabras, las autoridades de salud tienen que estar en conocimiento, ya sea porque las empresas deciden tomar algún tipo de actitud en ese sentido, o los médicos en forma personal deciden aislar a los individuos. Eso contribuye a que se pueda detectar las personas aisladas y hacerle un seguimiento lo mejor posible. ¿Hay personas que han decidido autoaislarse, doctor? También hemos tenido ese tipo de situaciones, mucho menos por supuesto, pero por lo menos en nuestro caso, una de las personas que decidió ese autoaislamiento se comunicó con nosotros fuimos a la casa, lo registramos y lo tenemos actualmente dentro de las estadísticas de Aranguren. Bien, doctor, para hablar un poquito más del COVID-19, de lo que puede causar, de lo que puede ocasionar, digo, para generar mayor conciencia a los jóvenes que, piensan que no les va a pasar o que les va a tocar y lo van a resolver bien y demás. ¿Cuáles son las secuelas que puede dejar o que deja el coronavirus, el COVID-19? Sí, es una pregunta muy interesante la que vos haces. Claramente lo sabemos desde hace mucho tiempo, el COVID tiene mucho más riesgo en un determinado grupo de personas. Las personas mayores de 60 años y las personas que tienen lo que llamamos comorbilidad, es decir, aquellos individuos que tienen una enfermedad de base, que son pacientes con diabetes, pacientes con problemas respiratorios crónicos, enfisematosos. Es decir, hay una serie de enfermedades que claramente predisponen a mayores complicaciones independientemente de la edad que el individuo tenga. Una persona joven, 20 años, que sea un diabético, es una persona de riesgo. Así que eso es importante. Ahora, con respecto a esta pregunta, uno ya sabe que el COVID puede generar contagio en cualquier persona y esa persona lo ignora porque es totalmente asintomática. Sin embargo, al ser una persona asintomática, ya sabemos, creo la mayoría, que la persona asintomática tiene la total potencialidad de transmitir el virus y contagiar. Así que el asintomático no es una persona de menos problemas. Al contrario, el asintomático, por no tener síntomas, tiene la posibilidad de transmitir más fácilmente por el descuido propio de una persona que no siente nada. Ahora, yo he tenido experiencias recientes con personas jóvenes, en algunos casos en el rubro de la salud, que la han pasado mal, que la han pasado muy mal. Esta es una enfermedad que tiene, entre otras características, contagiarse muy fácilmente, se disemina muy fácilmente el virus. Yo estaba escuchando y de alguna manera lo asimilo, ¿no? Prácticamente, para que uno lo entienda más o menos, cuando una persona fuma y exhala el humo del cigarrillo, de alguna manera está exhalando aire. Esa es la forma en que se puede transmitir el virus. Creo que quiero ser lo más gráfico posible. Cuando una persona está en un ambiente y uno está fumando y el otro percibe el olor, es porque las partículas llegan al otro individuo, al que no está fumando. De esa manera tiene la posibilidad de transmitirse el virus. O sea que es muy importante la diseminación aérea que tiene el virus. Eso por un lado. Y por otro lado, yo recién decía que puede ser el virus asintomático, pero el espectro, la cantidad de síntomas que puede originar esto es de síntomas menores
que por suerte la mayoría de las personas con COVID tienen síntomas menores, llámese algunos episodios de tos, dolor de garganta, postración general, fiebre. De alguna manera son síntomas molestos, pero síntomas menores. Pero sin embargo, en la otra punta de este espectro, esta enfermedad, y por algunas razones, algunas conocidas y otras no tanto, es capaz de desencadenar enfermedades serias, insuficiencias respiratorias. El paciente tiene muchísima dificultad para respirar, de tal forma que muchos de ellos terminan en una asistencia respiratoria mecánica, tienen que ser asistidos con un respirador. Y sabemos que lamentablemente la mortalidad ya en nuestro país es alarmante. O sea que esta virosis puede dar desde nada hasta desencadenar la muerte. Nadie sabe qué es lo que va a pasar individualmente con uno. Así que las secuelas son importantes. Hay individuos que se han recuperado de un ataque, digamos, de COVID, pero con el paso del tiempo notan, por ejemplo, que la capacidad respiratoria no es la misma. Está por verse si esa capacidad respiratoria se va a ir recuperando y va a quedar completamente normal en el futuro o va a quedar con algún grado de incapacidad respiratoria. Sin duda que hay que esperar para esto, pero desde ya que las secuelas quedan, hay que ver, digamos, si es en menor o en mayor medida, en qué grado, digamos, afecta, porque afectar seguramente... totalmente. Y nadie lo sabe. Nadie sabe cuál va a ser la afectación que cada uno va a tener. Depende de muchas variables. Depende de la carga viral que ha tenido un individuo. Es decir, hay personas que tienen poca carga viral, significa que el virus no ha sido en forma masiva. Hay otras, por el contrario, que tienen lamentablemente una carga viral que les llegó el virus en una forma masiva. Hay otros que tienen un estado inmunológico bastante bueno, que se puede defender. Hay otros que tienen un estado de sus defensas muy mala. Es decir, entran a jugar varios factores en todo esto. Nadie sabe cuál va a ser el resultado final de todo eso. Doctor, por último hablar de protocolos, más allá de que lo sabemos, pero por ejemplo, el Centro de Salud de Aranguren, si se complica algún caso, ¿a dónde deriva? ¿Ramírez y Ramírez a Paraná o directamente a Paraná? Bueno, si nosotros tenemos un caso que consideramos que ya cumple criterio para internación, nuestra primera referencia es el Hospital de Ramírez. En estos momentos, por ejemplo, hay personas de nuestra localidad que están aisladas, internadas en el Hospital de Ramírez, como ya ha pasado y que esa persona estuvo internada en el hospital y evolucionó bien y ya está libre, está circulando porque está completamente asintomático. Pero por supuesto que si la situación clínica es más grave, sabemos que tenemos que derivar al Hospital San Martín, porque obviamente en el Hospital de Ramírez se acepta, digamos, la derivación de un paciente de baja complejidad, que no tenga necesidad, por ejemplo, de respirador. Pero ante pacientes graves, nosotros tenemos que derivarlos ya al Hospital de Paraná. ¿Qué sería una terapia intermedia? Necesitan desde terapias intermedias hasta, en el caso en el caso de Ramírez, estamos hablando del hospital maneja los cuadros clínicos leves o moderados. Sí. Pero ya cuando la situación clínica lo justifica, se necesita ya de una terapia intermedia o directamente de una terapia. En el Hospital San Martín, incluso pueden llegar a requerirse otro tipo de lugares, porque la situación está saturada en varias instituciones y sabemos que ya se está en algunos casos decidiendo trasladar a una persona a otro lugar porque a donde se lo dirigió ya está saturado. O sea, esto es muy importante saberlo. Estamos en una situación donde ya las camas de terapia intensiva están limitadas. Así que hay que tratar de entender este tipo de situaciones porque, bueno, el interior, Entre Ríos, no es la excepción, no tiene las miles de camas que tenía, por ejemplo, Capital o provincia, o provincia de Buenos Aires. Estamos en una situación más acotada en ese sentido
y es algo que preocupa, no es la cantidad de camas lo que sobra precisamente. Estaban hablando justamente que están arriba del 80% en terapia intensiva. Y ese 80% significa que no muchos casos se necesitan para llegar al 100%. En este sentido, hablamos de, haciendo un rápido resumen hasta aquí en nuestra localidad, felizmente lo que hemos tenido han sido casos de aislados, hemos tenido casos positivos pero que evolucionaron satisfactoriamente hasta el momento. No ha habido, felizmente hasta ahora, la necesidad de derivaciones a centros de alta complejidad porque no hubo casos clínicos graves. Dios quiera que esta tendencia se mantenga. Me decía, y por último, doctor, las personas que están aisladas en el hospital de Ramírez, Nuestra Señora de Luján, ¿en qué estado se encuentran? ¿Si fueron hisopadas? Hay una persona que está en un estado clínico estable, la derivamos para que sea hisopada, desconozco hasta el momento si en el día de hoy a la mañana o a la tarde va a ser hisopada, pero el estado clínico de nuestra paciente era estable, no es grave. Así que es la única persona que en este momento está en el hospital de Ramírez. Y, insisto, tenemos solamente hasta ahora un solo caso que ha sido hisopado y que todavía no tenemos el resultado.